Gracias, Presidenta. Bueno, para ir cerrando entonces, respecto al proyecto que hoy nos convoca, referido al acuerdo del Poder Ejecutivo, entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Fondo Monetario Internacional, quisiera una vez más destacar la importancia del tratamiento, como bien se ha dicho aquí hoy, en este recinto del Senado de la Nación, de este proyecto que contiene un solo artículo y que define la aprobación o no de la negociación que se lleva adelante entre el Gobierno Nacional y el FMI. Porque es esta una herramienta, sin dudarlo, específica del Ejecutivo Nacional, ya que en todo momento la negociación con el fondo y las consecuencias que puedan tener estas son responsabilidad única del Ejecutivo Nacional. Por eso hoy me sumo y destaco lo ocurrido la semana pasada en la Cámara de Diputados de la Nación, al llegar a un entendimiento, porque eso fue a lo que se llegó, un entendimiento entre la mayoría de las expresiones políticas que permitió superar las controversias sobre el proyecto inicial, y es por esa razón que muchos de nosotros hoy aquí nos estamos sumando, como es mi caso. Pero también es necesario destacar que ni bien pasó ese fin de semana, donde daba de alguna manera o aparecía una tranquilidad en este tratamiento, el oficialismo se encargó de dar por tierra el entendimiento conseguido en la Cámara de Diputados, anunciando un aumento de retenciones a los productos de soja, harina, aceite, medida que afecta, usted lo sabe bien porque es de esa región, afecta directamente a la producción y a la economía de mi provincia, Córdoba, pero también a toda la región centro, incluyendo Santa Fe, Entre Ríos y a otros distritos del país. Por eso reitero lo que le planteé al ministro Guzmán en la Comisión de Presupuesto. El acuerdo con el FMI es muy importante, es central, pero debe ir acompañado de un plan de protección de la economía nacional, medidas concretas para combatir la inflación, como planteó el presidente hace pocas horas, y desarrollar la producción y fomentar las inversiones que generen empleo en la Argentina. La inmensa mayoría del país se ha expresado en contra, aún aquellos sectores que no saben bien de qué se trata este default. La mayoría se ha pronunciado en contra. Y bien se ha explicado acá lo que significaría que Argentina entre en default, por las consecuencias que conspirarían con todo lo que dije anteriormente, y también afectaría la vida cotidiana de los argentinos y de las argentinas. Pero no podemos mirar para otro lado y debemos tener bien presente y claro que muchos sectores de la sociedad, de la producción, todos esos sectores que esperamos generen empleo, hace mucho tiempo que viven una profunda crisis, aún sin haber entrado en ese default. Inflación, desequilibrio fiscal, exclusión social, falta de empleo, y a todo ello debemos sumar la pandemia que aún no terminó. Por eso vuelvo a destacar que hay cuestiones urgentes que nos preocupan a los argentinos y que desde este ámbito debemos debatir brindando aportes sin especulaciones mezquinamente electoralistas. En materia de energía, el memorándum de entendimiento impone una reducción de subsidios para la previsión de energía eléctrica, y es necesario conocer cómo se aplicará la segmentación de la tarifa y, entre otras cosas, saber si esa disminución de subsidios va a incluir también al AMBA y lo que tiene que ver con Edesur y Edenor, una cuestión concreta que sí afecta a la vida de todos los argentinos. Porque más allá del claro desconocimiento del ministro del Ejecutivo Nacional, en el caso de mi provincia, y acá se han dado ejemplos de muchísimas cuestiones que atañen a cada una de las provincias argentinas, en el caso de la provincia de Córdoba, subsidia de manera total o parcial la suma de 1.070.553 usuarios habitantes de la provincia de Córdoba. Digo esto
a raíz de lo que comentó el ministro en ese momento en la comisión, usuarios que están debajo de la línea de indigencia y usuarios de la tarifa social por debajo de la línea de pobreza. ¿Y por qué me detengo en este tema puntual de la reducción de subsidios y mi legítimo interés de mencionar Edenor y Edesur? Lo menciono por la respuesta, como decía, evasiva del ministro, y digo que la empresa provincial de energía de Córdoba, y esto es un dato que quiero señalar, la empresa EPEC paga puntualmente todas las facturas de energía eléctrica a CAMESA de manera mensual, está al día con los pagos en CAMESA, como seguramente ocurrirá con otras jurisdicciones, pero no sucede lo mismo con las distribuidoras de Edenor y Edesur, que son reguladas por el propio Estado Nacional. Y fíjense este dato, entre ambas empresas, es decir, Edenor y Edesur, acumulan una deuda al día de hoy cerca de 1.200 millones de dólares con el Estado Nacional. Si el Gobierno Nacional realmente está preocupado por las deudas a pagar en las próximas semanas al FMI, es bueno que sepa que estos 1.200 millones de dólares son cerca del 50% de lo que habría que pagar al Fondo Monetario Internacional cuando el ministro Martín Guzmán dice que, entre comillas, no existirían reservas de no firmar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahí tiene una buena cantidad de reservas. Cabe aclarar que cuando se habla de bajar subsidios, bajar el 0,6 o el 1 o el porcentaje que sea de subsidios medidos en términos de PBI, tendría un impacto muy positivo si CAMESA saliera a cobrarle a todas las distribuidoras que no le pagan, como el caso bien claro de Edenor y Edesur, al día la factura de la distribución eléctrica. De este modo se lograría reducir de manera significativa todos los subsidios al mercado eléctrico mayorista a cargo del Estado Nacional y, en definitiva, no terminar haciéndonos cargo todos los argentinos de pagar el consumo de la electricidad en AMBA y en lo que es el área de AMBA. Esto es unir, como decimos en Córdoba, lo útil con lo justo. En materia fiscal, de política fiscal, como ya lo expresé en la comisión, nos preocupa la decisión intempestiva del Gobierno Nacional de cerrar el registro para nuevas exportaciones sin un plazo de tiempo para su próxima apertura, para los productos de harina y aceite de soja, como mencioné aquí. Lo hicieron sin antes dialogar, por supuesto, con el sector. Y también me queda con eso una gran duda, una gran preocupación, más que duda, que es la de si será que el Poder Ejecutivo Nacional evaluó junto al FMI y acordó el aumento de las retenciones como manera de reducir el déficit. Pregunto sobre retenciones a los granos, porque aunque se haya dicho oficialmente, al menos lo dijo el ministro, que no, ya ha ocurrido de que lo que se asegura por la mañana se desdice en horas siguientes. Además, evidentemente, la prioridad para el gobierno muchas veces ha sido la confrontación, y eso está totalmente claro. No se entiende por qué muchas veces se privilegia, en lugar del consenso, de llegar a acuerdos, como pasó con este interés legítimo de que Argentina no llegue al default, consensuando con los sectores que están involucrados en el tema. Además, cualquier intento del Gobierno Nacional para aumentar la carga impositiva del sector agroindustrial, todos sabemos que desalienta por completo el desarrollo del valor agregado en el campo y frena el ingreso de las divisas. Sería una medida, a mi entender, cortoplacista, con severas consecuencias para nuestra economía. En la comisión los funcionarios hablaron de medidas excepcionales, que esas medidas excepcionales no nos queda claro y la verdad que nos preocupa qué significa en tiempo, qué significa en impacto, qué grado de provisorio tienen estas medidas, hasta cuándo, porque suele pasar, como lo dije también en la comisión,
que las medidas provisorias se conviertan en medidas para siempre. En materia de transporte, aun cuando no esté incluido este tema en el pliego del FMI, respecto de las medidas sobre el transporte y para que el ministro no son relevantes, no se mencionan, porque no se mencionan, como decía, en el acuerdo con el FMI, hoy, con el alza de los precios de los combustibles, tendrían que incrementar los subsidios en esta materia. Me pregunto también si el Gobierno Nacional tiene decidido replanificar, esto es, volver a distribuir, se ha vuelto a pensar o se ha sentado a pensar a volver a distribuir de manera equitativa los subsidios del transporte para evitar la inequidad entre las provincias y nuevamente el AMBA, donde la diferencia entre el interior profundo son de hasta 4 veces más de lo que se paga en ese interior que lo que se pagan los usuarios en AMBA. Una medida concreta para los que menos tienen y para que cualquier argentino, vivan donde vivan, paguen el mismo boleto de transporte que pagan los ciudadanos que viven en el AMBA. En cuanto a la economía del conocimiento, que sí fue un tema que mencionó el ministro en particular, que es inherente al interés, según dijo el ministro del FMI, de acuerdo a las expresiones del ministro Guzmán, es el desarrollo de la economía del conocimiento, es uno de los temas que más interés tiene el Fondo Monetario junto al Gobierno Nacional para su desarrollo. Por eso le pregunté al ministro si evalúan implementar un plan federal de fibra óptica con criterio de integración. ¿Por qué digo con criterio de integración? Porque es necesario un plan que se invierta en todo el territorio nacional de la misma medida, y no como sucedió allí alrededor del 2015, en que la traza de la fibra óptica, en el caso de nuestra provincia, Córdoba, se esquivó, es decir, se esquivó la traza de la fibra óptica, Córdoba quedó fuera de esa traza, hasta que en el 2018 ARSAT la repone y luego el actual gobierno mantiene, por lo que ya Córdoba, por suerte, cuenta con licencia para operar. Por último, quisiera compartir algunas reflexiones que en este mismo sentido ya expresó mis compañeros de bloque en la Cámara de Diputados en la oportunidad de la media sanción, concretamente el presidente de bloque, mi compañero Carlos Gutiérrez. Algunos puntos que me parece importante destacar, o por lo menos yo quisiera destacar, y que fundamentan en buena medida por qué hoy es una oportunidad, como se dijo aquí, para que a partir de la sanción de este proyecto de ley que contiene este acuerdo con el FMI, podamos no solamente ser capaces del consenso y de poder hablar y discutir y debatir y hacer los aportes necesarios desde todos los sectores para los distintos temas que son acuciantes en la Argentina, seamos capaces de poder, en serio, de aquí para adelante, poder llegar a esos acuerdos. Por eso quisiera reivindicar entonces el haber arribado a la votación de este acuerdo, que claramente es el logro, como dije al inicio, de un entendimiento, más que de un consenso, de un entendimiento entre todos los sectores políticos que en el Congreso de la Nación debieron sentarse para entender el porqué y la importancia de que Argentina pudiera entrar o no en el default. El entendimiento entre las representaciones políticas que realmente contribuye a desmarcar la línea de la grieta, que también se mencionó aquí, pero que claramente no significa que estemos de fiesta. Esto, si no se toma, no va acompañado con medidas concretas, urgentes, entre otras como las que acabo de mencionar, realmente va a ser simplemente una simple curita para un cáncer que viene arrastrando el país. Porque si no hacemos los esfuerzos para superar la grieta definitivamente, con la cantidad y gravedad de los temas que este Congreso va a tener que asumir en los próximos tiempos, las internas de las internas no van a contribuir en nada a resolver el problema de los argentinos.
La segunda reflexión, que está bien lo que expresan muchos de los dirigentes, y yo comparto lo que expresan muchos dirigentes al respecto de dejar de mirar hacia atrás, siempre y cuando, si miramos hacia atrás, sea para aprender cómo tener realmente un futuro mejor. En pocas semanas el tablero internacional cambió con una velocidad extrema, alucinante diría yo, y no hay mucho tiempo para discusiones que no nos conduzcan a nada, simplemente por el solo hecho de despuntar, ¿no?, el vicio de la política. Ya vendrán tiempos en que podamos discutir quiénes serán los presidentes, los gobernadores y en muchas provincias los intendentes. Porque ¿a quién se le hubiera ocurrido pensar hace unas semanas nada más que se desataría una nueva y cruel guerra en Europa? Allí, en ese mundo occidental que tiene en vilo al mundo por sus nefastas consecuencias. Y me refiero, por supuesto, a la invasión de Rusia a Ucrania, violando cualquier principio de paz. Como dijo mi compañero en la oportunidad, el diputado Gutiérrez, pareciera que en Argentina estamos llegando tarde a todos lados. Seguimos pagando muy caro la desidia y nuestros errores políticos como nación. Los de ahora, los de antes y los de antes de antes. Y en eso me hago cargo y me incluyo. Vaya el ejemplo de la ley de biocombustibles, la disparada de precio y la falta de dólares, una posible escasez y todo a raíz de la nueva situación internacional que nadie preveía. Hace poco, como bien se mencionó aquí, hace horas nada más, el ministro de Energía parece que expresó con preocupación la posible falta de gas en el país. Senadora, le pido que por favor vayamos cerrando. Voy a ir cerrando, gracias. Pero veo que todavía tengo algunos 15 minutos. Basta de querer tapar el sol con las manos. Creo que es urgente que hagamos algo con AISA, con Edenor, con Edesur, con la revisión de los subsidios y de la matriz energética en general. ¿Qué vamos a hacer con los subsidios del transporte? Necesitamos una urgente redistribución equitativa, que aplique criterios objetivos y no seguir con que le saco a fulano para darle a mengano todo de manera discrecional. Para cerrar, por eso vuelvo a decir que es cierto que este acuerdo con el FMI evita el default, pero es más cierto aún la gravedad y la crisis y la cantidad de problemas que se vienen que nos están por caer en la cabeza. Si no hay acuerdos en serio, como los hubo en otros momentos históricos y en otros países, Argentina seguirá de fracaso en fracaso. Creo que alguien ya lo dijo acá o lo dijeron varios de los colegas senadores. Cada vez habrá más crisis y millones de argentinos seguirán más pobres y sin esperanza. Por esto y porque Argentina necesita dar este paso, Presidenta, adelanto mi voto positivo a este proyecto para que sea ley. Muchas gracias.